frequent his establishment, and judging by the care with which he handled the volume, I thought perhaps this Mr. Dickens was one of them. A friend of yours? A lifelong friend. And from now on, he's your friend too. Ujú. Muy bien. ¿Qué has entendido hasta ahí? Mm, creo que falta un poco más. A ver. Ah, ya, falta sí, un poco más. Está bien. Adelante, por favor. That afternoon, I took my new friend home, hidden under my clothes so that my father wouldn't see it. It was a rainy winter, with days as gray as sleet, and I read Great Expectations about 9 times, partly because I had no other book at hand, partly because I did not think there could be a better one in the whole world, and I was beginning to suspect that Mr. Dickens had written it just for me. Ujú. Soon as I was convinced that I didn't want to do anything else in life, I learned to do what Mr. Dickens had done. Ujú. Muy interesante. Muy bien, dinos, ¿qué has entendido hasta ahí? Se trata de un niño que le gusta mucho la lectura y Ya. que su padre, pero su padre no aprueba este hobby y lo quiere mandar a trabajar, ¿sí? Ujú. Y el chico por eso se va a veces a una biblioteca donde le dejan leer los libros que él quiera y un día le regalan, un día la persona que encargada de la biblioteca le regala un libro de Charles Dickens, Great Ajá. Expectations, este, y el niño lo lee varias veces y al final se da cuenta de que quiere ser escritor, ¿no? Ajá. Claro. ¿Sabes? Charles Dickens fue un escritor de nacionalidad británica del siglo XIX y él fue parte de la corriente realista, ¿no? Y al ser parte de la corriente realista, no sé si recuerdas tus clases de literatura, la corriente realista se opuso a la corriente anterior que era del romanticismo, ¿no? Por ejemplo, antiguamente el romanticismo lo que hablaba más era de los sentimientos del autor, ¿no? Y hablaban de la naturaleza. Los realistas, como Charles Dickens, lo que van a describir ya no es tanto los sentimientos del autor o describir la naturaleza, etcétera, sino lo que van a hacer es describir sobre todo la ciudad y su problemática. Y justamente eso es lo que va a generar, digamos, algo interesante en este chico, ¿no? La lectura de Charles Dickens y su forma como él narra, ¿no? Este tipo de cosas. Ahora, lo interesante es como él pues dice, ¿no? Even then my only friends were made of paper and ink. At school I had learned to read and write long before the other children. O sea que él, este chico, aprendió a leer y escribir antes que los otros niños, ¿no? Que sus compañeros. Y que al parecer, él pues a partir de la literatura veía, descubría cosas interesantes, ¿no? Y eso de alguna manera eh, le daba pues esta cuestión de emocional, de descubrimiento, ¿no? Entre otras cosas. Y parece que su escritor favorito era el señor Dickens, ¿no? Inclusive, como él dice, ¿no? Había ahí cosas como que él sentía que Dickens le escribía para él, ¿no? Entonces es un pasaje, bueno, en general sí, pues es un pasaje muy interesante, ¿no? Ahora, vamos a ver acá. Over the course of the passage, the main focus shifts from a ver, ¿cuál sería el principal foco, el cambio?
La A. A ver, una discusión general del amor del narrador a la lectura. A ver, eh, ¿por qué crees que sería la A? Porque habla al principio de que al autor le gusta mucho leer Ya, le y gusta mucho cuando leer. puede cuando puede lo hace y luego am, luego ocurre el incidente que fue básicamente que el dueño de la biblioteca le regala el libro. Ujú. Ya, eh, ahora, él se siente identificado con lo que le narra en las The Great Expectations, ¿no? De Dickens. Eh, ahora, Dickens justamente en sus libros narra muchas veces las desventuras de los niños. ¿Tú crees ese chico que leía tuvo grandes desventuras, narra grandes desventuras en la pobreza? ¿Cómo? Este autor narra sus desventuras en la pobreza o simplemente narra su relación con la literatura, con la lectura. Su relación con la literatura. Ajá, ya, muy bien. Estaría bien, la A. Pero ojo que él se siente también bastante atraído justamente por ese libro y él siente que el libro de alguna manera como que está hecho para él, ¿no? Entonces eso daría pie a pensar de que de repente él también tuvo experiencias que tal vez Dickens haya narrado, ¿no? De similar manera. Sin embargo, estas no se describen en el texto anterior. Entonces, eh, iría más por la A, ¿no? La cuestión de cómo él empieza a discutir el amor por la lectura, ¿no? Y que luego, bueno, cambia a un incidente posterior. Muy bien. En la número 2, el principal propósito de las líneas, ¿no? Del 1 al 10 es. ¿Puedes pasarme el documento, por favor? ¿Podría pasarme el documento, por favor? Sí, sí, te voy a pasar el documento, ¿no? Porque parece que no. Gracias. Sí, sí, sí. A ver, si no, te lo paso. A ver, de repente para que en línea lo puedas ver un rato. Ya, te pasé el link. A ver. Ya, yo te lo pasé a tu WhatsApp, ahí para que lo cheques, porfa. Ya.
¿Lo tienes? Sí. Ya. A ver, no sé si... ¿Lo tienes? A ver, vamos a las líneas. Que mira, a ver, de la 1 a la 10, no, even then my only friends were made of paper and ink. At school I had learned to read and write along before the other children were my school friends, so not just an of ink, of incomprehensible pages, so light, streets and people. Words and the mystery of their hidden science fascinated me, and I saw in them a key with which I could unlock a boundless world, a safe haven from that home, those streets and those troubled days in which even I could sense that only a limited fortune awaited me. ¿No? Ahí, ¿cuál sería el principal propósito? Es la C. Describe the passions that drives the action the narrator recounts. Ya. ¿Y por qué no podría ser la A? Porque no habla de personajes. Ajá, muy bien. Habla exclusivamente de la pasión que empieza a sentir desde niño para que luego eso conduzca a las acciones que el narrador cuenta posteriormente. Ujú. Tampoco narra las condiciones de dificultad que tuvo en su infancia. Eso es interesante porque no, al parecer eso no ha sido su, eh, digamos, al menos no lo pone, ¿no? Como foco de su texto. Muy bien. La 3. With which of the following statements about his father would the narrator most likely agree?
Muy bien. ¿Cuál piensas? La C. A ver. He would not have proof of Semper's gift. ¿Por qué crees que es la C? Porque en la siguiente pregunta ahí sale las líneas de donde se saca la respuesta. Ya. Y en la última, Ujú, 59-61, ahí está la respuesta. ujú, ya. Está, sí, José. Claro, that afternoon I took my new friend home, hiding under my clothes, so that my father wouldn't see it. It was rainy winter, ¿no? Bueno, y claro, ya aunque lo interesante es que el padre pues tampoco le disgustaba de alguna manera eh, que leyera, ¿no? Le disgustaba profundamente y pues inclusive llegó a prohibirle y a botar los libros. Pero sí, pues estaría más relacionado justamente con la cuestión del regalo de Sempere. Ahora, la 4 me dices que sería la respuesta a la D. Sí. Ujú, ya, está bien. Ahora, la 5. ¿Qué piensas? It can be reasonably be inferred from the passage that the main reason that the narrator considers great expectations to be the best gift he ever received is because. ¿A qué apuntaría? Porque ojo que él está maravillado, ¿no? Con todo lo que escuchó, perdón, leyó y sobre todo está pues maravillado de que de alguna manera siente de que este libro fue escrito de alguna manera como para él, ¿no?
Y tanto así que lo lee hasta 9 veces. Y que bueno, hubo circunstancias en las que, bueno, no tenía otro libro, pero de todas maneras no le gustaba. Es la A. Ah, reading the book convincing him that he wanted to be a writer. Ujú. Sí, sí, yo creo que se puede inferir eso, porque justamente acá lo que dice es que yo estoy convencido que no quería hacer nada más en la vida, sino aprender a hacer lo que el señor Dickens había hecho. Y justamente el señor Dickens fue uno de los mejores escritores de la corriente realista, ¿no? Como lo mencioné, inglés. Entonces se puede inferir correctamente eso, ¿no? Que reading the book convinced him that he wanted to be a writer, ¿no? Es muy interesante eso. Muy bien. A 6. Which choices provides the best evidence for the answer to the previous question? Ah, esa es la D, con esa hice la anterior. La D de dedo. Claro, justamente acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habla eso? Perfecto. The narrator indicates that he pays Ampere. Vamos a ver quién es Ampere acá. La D. La D. Much less for the books than they are worth. Muy bien, a ver, por qué crees eso? Porque hay una parte del texto que dice que, que solo si tuviera que pagar un libro con su dinero, solo podría ser un libro de cigarrillos. Ajá, ya. Bacán. Ahora, la 8, as used in line 44, wait, most nearly means. Wait, a ver.
Dice, I would do so dragging my feet a weight on my soul. Algo poético, ¿ah? A weight on my soul. ¿Sabes qué es burden? Burden es como una carga, ¿no? ¿Crees que es eso? ¿Burden? ¿Una carga? Sí, entonces sí. Ya, se podría hablar como una carga Pero, ¿y por qué no cloud? Porque no Eh, tiene, o sea, es una influencia, no tiene nada que ver. claro, ya cloud tiene que ver con influencia, ¿no es cierto? Fuerza. Más bien tendría una carga en su alma. Ujú. The word friend is used twice in line 57 and till 58 to, ¿para qué? A friend. ¿No? Usa la palabra friend como una especie de metáfora. La C. Muy bien,
la sé, a ver, enfatiza la conexión emocional de Sampere siente a la lectura. En una relación de amistad, claro, siempre hay una relación emocional, ¿no? Y en este caso Dickens es un autor que lo siente cercano. Así que sí, pues sería la C, que enfatiza esta conexión emocional con ese lector. Eh, a 10, which statement best characterizes the relationship between Sampere and Charles Dickens? Es la B. Ya, Sampere es un admirador ávido del trabajo de Dickens. Ya, pero ¿tú crees de que Sampere de alguna manera modelaba su propia escritura al estilo de Dickens? ¿Hay visos de que escribía algo o No, solamente leía los libros? sí, solamente leí. Claro, no se menciona que escribía, ¿no es cierto? No hay esto. Y tampoco hay una conexión con los detalles así de la biografía de Dickens, ¿no? La biografía de Dickens, digamos que está un poco, o en todo caso no aparece como realmente relacionada a ellos. Muy bien. Solo para acotar un poco, Dickens, si bien es cierto pertenecía a la clase media británica, pasó penurias económicas y justamente a partir de esas penurias económicas que no le alcanzaba para muchas veces pasar el mes, es que una de sus oportunidades fue escribir estos libros, ¿no? Especialmente Oliver Twist, David Copperfield, entre otros, y esto le ayudó a poder sostenerse posteriormente, ¿no? Porque antiguamente en Europa, inclusive en el Perú, en el siglo XIX, como los libros eran muy caros, lo que se hacía era venderlos a los periódicos para que el periódico lo tipo fascículos, ¿no? Cada semana, un capítulo de la novela, ¿no? Entonces la gente compraba el periódico muchas veces para leer la novela y te dejaban con el suspenso para comprar el siguiente número, ¿no? Entonces así se ganaba dinero antiguamente. Así Charles Dickens pudo sobrevivir, a pesar de ser de clase media británica, la sufrió también. No tanto, y es muy interesante eso, porque vivió alguien que sufría más que él, ¿no? Que eran los niños y los pobres realmente de esa época. Porque a diferencia de lo que creemos, en Europa hubo mucha pobreza en el siglo XIX. Muy bien. Ahora leerías esto. Este está adaptado de un autor, Jeffrey Mervis. A ver, empieza the question y a ver completo hasta acá, hasta matters. The question hasta matters. Lee, por favor.
The question of what to do with null results when researchers fail to see an effect, an effect that should be detectable has long been hotly debated among those conducting medical trials, where the results can have a big impact on lives and corporate bottom lines. More recently, the debate has spread to the social and behavioral sciences, which also have the potential to sway public and social policy. There were little hard data, however, on how often and why null results were scourged. Yes, it's true that null results are not as exciting, political scientist Gary King of Harvard University says. But I suspect another reason that they are rarely published is that there are many, many ways to produce null results by messing up. Ujú. So they are much harder to interpret. In a recent study, Stanford political economist Neil Malhotra and two of his graduate students examined every study since 2002 that was funded by a competitive grants program called TESS, Time Sharing Experiments for the Social Science. TESS allows scientists to order up internet-based service of a representative sample of US adults to test a particular hypothesis. For example, whether voters tend to favor legislators who boast of bringing federal dollars to their districts over those who choose to focus on policy matters. Ya, hasta ahí, ¿qué estás entendiendo? Que hablan de los resultados nulos Ya, ya. En este y de caso, sí, especialmente en qué rama de la ciencia. um, en la ciencia social y de comportamiento. Muy bien, así es, de la ciencia social y del comportamiento. Nosotros a veces pensamos que la única ciencia del comportamiento es la psicología, pero en realidad las ciencias sociales, todas las ciencias sociales, no solamente la psicología, se encargan de estudiar el comportamiento humano. Y específicamente, eh, ¿qué ciencia social están tocando? La ciencia política. Muy bien, la ciencia política. ¿Sabes, no? Existe la ciencia política es una rama, bueno, comenzó siendo una rama de la sociología y ahora tiene un corpus tan vasto que hace ya varias décadas se separó de la sociología y ahora se enseña en las universidades como una carrera propiamente dicha. Pero en sí comenzó desde la sociología. Inclusive algunas personas creen que al final es una sociología política, ¿no? Pero bueno, ¿y qué es lo que sucede con la ciencia política? ¿Qué debate existe con respecto a las ciencias del comportamiento y sociales? ¿Qué problema existe? ¿Perdón? Me preguntas sobre qué problema existe, ¿no? Sí, ¿qué problema? ¿Cuál es el debate ahí? Sí, si es que los resultados nulos deberían ser publicados, ¿no? Ajá, muy bien. Ahora, pero, por ejemplo, lo que dice es que eh, tendría pues cierta influencia, ¿no? En las políticas públicas y sociales. Eh, Y en este caso, por ejemplo, dice de dos economistas políticos, ¿no? Bueno, del estudio el economista político Neil Malhotra, ¿no? Y dos de sus estudiantes graduados. Eh, ¿Qué es lo que encontraron ahí? ¿Qué pasó? Am, que hay muchas maneras de producir resultados nulos arruinando las pruebas, por así decirlo. Ujú. Ya. Mira, uno de los problemas que tienen las ciencias sociales en general, a diferencia de las ciencias naturales, por eso es que a veces
los ingenieros y otros grupos de científicos naturales un poco que machacan, como que tienen esta cuestión de considerar como que las ciencias sociales no tienen un adecuado epistemología o entre otras cosas, es que las ciencias sociales, sus resultados, no, muchas veces no están acorde totalmente al método científico, ¿no? O sea, usan el método científico, pero tú no puedes experimentar con seres humanos. Bueno, los nazis lo hicieron y hasta los años 60 en Estados Unidos se hacían experimentos que ahora serían absolutamente deplorables, pero se hicieron. Y pues hay dificultades, ¿no? No puedes experimentar con seres humanos. Entonces, eh, muchas veces lo que haces, pues, digamos, testeas, ¿no? Hipótesis a partir de estadísticas, por ejemplo, ¿no? Lo que la gente hace en masa, ¿no? Pero no puedes experimentar así como en las ciencias naturales donde pones en el laboratorio y pones a las personas a hacer. Bueno, eso sería un poco la cuestión, ¿no? A veces que existen con estas ciencias y a veces los resultados, o sea, los hechos están, pero la interpretación es el problema, ¿no? ¿Cómo puedes interpretar las cosas? Entonces, las ciencias sociales tienen esa cuestión, la interpretación también, ¿no? Por ejemplo, en la historia suceden las cosas, están los hechos ahí, pero ¿cómo interpretas esos hechos? Ahí está el problema. A ver, ahora, Malhotra Team ya hasta el final. A ver, Malhotra Team Track It Down. Adelante, por favor. Malhotra team tracked down working papers for most of the experiments that weren't published, and for the rest, asked grantees what had happened to their results. In their email responses, some scientists cited deeper problems with a study of more pressing matters, but many also believed the journals just wouldn't be interested. The unfortunate reality of the publishing world is that null effects do not tell a clear story, said one scientist. Said another, never published, definitely disappointed to not see any major effects. The answer suggests to Malhotra that risking findings from the fall drawer were achieving expectation. What needs to change is the culture, the author's belief about what will happen if their research is written up, he says. Not unexpectedly, the statistical strength of the findings made a huge difference in whether they were ever published. Overall, 42% of the experiments produced statistically significant results. Of those, 62% were ultimately published, compared with 21% of the other results. However, the Stanford team was surprised that researchers didn't even write up 65% of the experiments that yielded a final finding. Scientists not involved in the study praise its clever design. It's a very important paper that starts to put numbers on things we want to understand, says economist Edward Miguel of the University of California, Berkeley. He and others note that the bias against null studies can waste time and money when researchers devise new studies replicating strategies already found to be ineffective. Worse, if researchers publish significant results from similar experiments in the future, they could look stronger than they should because their other new studies are ignored. Even more troubling to Malhotra was the fact that two scientists whose initial studies didn't work out went on to publish results based on a smaller sample. The non-test TESS version of the same study, in which we use a started sample, did yield fruit. Noted one investigator. A registry for data generated by other experiments would address these problems, the authors have argued. They say this should also include a pre-analysis plan, that is, a detailed description of what the scientists hope to achieve and how the data will be analyzed. Such plans would help deter researchers from tweaking their analysis after the data are collected in search of more publishable results. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué has entendido? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál
es el problema con los datos, los resultados? Que no los publican. Ya, Los resultados nulos no suelen ser publicados. muy bien, no lo publican, pero eh, ¿esto qué problemas causa o por qué no son publicados? No son publicados porque no llama la atención Ajá. y provocan de que se repitan experimentos con estrategias que ya se han probado ser inefectivas. Claro, y eso hay una cuestión ahí, ¿no? Que hace que la ciencia de alguna manera eh, se parcialice, no, eh, digamos que el destino de los estudios de las ciencias sociales muchas veces queden no publicados, ¿no? Hasta inclusive muchas veces ni siquiera se escriben. Muy bien. A ver, the passage primarily serves to... ¿Qué es lo que discute? Ah, la B, A ver, B. Explain a sí, common practice. sí. A ver. Explain a common practice in the reporting of research studies and summarize a study that provides support for a change to that practice. Claro, existe, a ver, en los estudios de investigación estudian ciertas prácticas, ¿no? En la cual los estudios nulos, digamos que a veces como que no se toman en cuenta y sin embargo
debería cambiarse esa forma y hacer de que eh, se tomen en cuenta, ¿no? Especialmente porque muchas veces, a pesar de eso, como que tienen su influencia y su impacto en las políticas sociales y políticas. Ya, pero ¿por qué no la D? Provide context as part of a call of stricter controls. ¿Pide hacer más estrictos los controles de las ciencias sociales? Mm, no, hace más una descripción que una que como, o sea, que una llamada de atención. Ya, claro, ya no llama la atención, ¿no? Digamos que eh, no habla exactamente de los controles, sino del resultado, ¿no? Ya. ¿Y por qué no sería la discuss recent findings concerning scientific studies and dispute a widely held belief about the publication of social science research? Porque no, o sea, en ningún momento se dice que era, este, o sea, no debate en contra de un, pensamiento popular. Ya, ya. Claro, al final digamos que no existe pues esta discusión en sí, sino trata de sobre todo dar a entender, explicar lo que hacen los científicos, ¿no? Ya. A ver, ¿qué es? Bueno, ya se acabó nuestro tiempo. Continuamos la próxima semana con esta lectura. Entonces, normal. Ya, nos vemos pues la próxima semana. Ya, Ya, bueno, listo, cuídate. bueno.